Me llamo Richard Hale, tengo 62 años y durante casi 3 décadas fui director financiero en Midwest Industries, una de las mayores empresas manufactureras de Chicago. 30 años dedicados a hojas de cálculo, análisis de riesgos y decisiones que movían millones de dólares. Pero mi verdadera pasión siempre fue mi familia. Laura, mi esposa, y nuestros hijos, Brian y Melissa, eran el centro de mi existencia. Cada bono que recibía, cada aumento de sueldo, todo lo pensaba primero en función de ellos. Cuando Brian quiso hacer un máster en Administración de Empresas en la Universidad Northwestern, pagué los $40,000 sin dudarlo. Cuando Melissa decidió abrir aquella boutique en Lincoln Park, financié los $100,000 iniciales. Para Laura no había límites. Viajes a Europa, un Lexus nuevo cada año, nuestra casa de ensueño en Huetka. Yo siempre fui un hombre reservado y analítico. En la empresa me llamaban la calculadora silenciosa. Mi carácter tranquilo era mi sello personal. Sin embargo, en los últimos meses antes de la jubilación, algo cambió en casa. Laura estaba distante, siempre con el teléfono en la mano, susurrando conversaciones que terminaban en seco cuando yo entraba en la habitación. Brian y Melissa empezaron a hacer preguntas extrañas sobre la herencia, sobre mis inversiones, sobre qué pasaría después. Si te gustan las historias de venganza fría y giros de guión que te mantienen enganchado, suscríbete ahora al canal. Publicamos 2 historias originales al día y cada una es más impactante que la anterior. Llegó el día de mi fiesta de jubilación. Organizamos algo sencillo en el jardín de casa, solo familia y algunos amigos cercanos. Yo estaba sinceramente feliz, pensando en los planes que Laura y yo habíamos hecho. Recorrer el país en nuestra nueva autocaravana, visitar a los nietos que esperábamos tener pronto, quizá una casita en Florida para pasar los inviernos. Fue en mitad de la fiesta cuando todo se vino abajo. Laura se acercó a mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Llevaba un sobre manila en las manos. «Richard», dijo, con una voz tan fría como un invierno en Chicago, «tengo un regalo de jubilación para ti». Abrí el sobre. Papeles de divorcio. La vista se me nubló por un momento. Leí las primeras líneas. Diferencias irreconciliables, división de bienes, pensión compensatoria. Laura se inclinó y me susurró al oído. «No quiero cuidar de un jubilado viejo. Richard, lo entiendes, ¿verdad?» La miré a ella y luego a nuestros invitados. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre al que no conocía estaba de pie junto a la verja, observando la escena con una sonrisa arrogante. Mis ojos se dirigieron a Brian y Melissa. No parecían sorprendidos. De hecho, se estaban lanzando miradas entre ellos, como si compartieran un secreto. «Lo sabíais», fue lo único que pude decir. Brian se encogió de hombros. «Papá, tienes que entender nuestra postura. Mamá se merece ser feliz, y nosotros, bueno, también tenemos que pensar en el futuro». Melissa asintió. «Tus inversiones, la empresa, todo esto, es mucho que gestionar. Quizás sea mejor dejarlo en manos de quien lo entienda mejor». En ese momento, todo quedó claro. No se trataba de la felicidad de Laura, se trataba del dinero, de mi dinero. Pensaban que, con 62 años, sería una presa fácil, el jubilado viejo que firmaría cualquier papel, que dividiría todo sin hacer preguntas, que incluso podría morir convenientemente en unos años, dejándoles la herencia completa. Pero ellos no conocían a Richard Hale, el director financiero. Solo conocían a Richard Hale, el marido y padre entregado. Doblé los papeles con calma y me los guardé en el bolsillo. «De acuerdo», dije simplemente. «Firmaré». La fiesta continuó, pero yo estaba ausente mentalmente. Vi a Laura riendo con el hombre desconocido. Vi a mis hijos susurrando entre ellos, probablemente repartiendo mi fortuna antes de que yo firmara siquiera los papeles. Lo que ellos no sabían era que, en los últimos 5 años, siguiendo siempre mis instintos cautelosos de director financiero, había diversificado sustancialmente mis inversiones, cuentas en el extranjero, fondos de inversión a nombre de otras personas, acciones en empresas que ellos nunca habrían imaginado que existían. 3 días después, firmé los papeles del divorcio. Dividí los bienes visibles exactamente como exige la ley de Illinois. Laura se quedó con la casa, la mitad de las cuentas conjuntas y la pensión compensatoria estándar.
Los niños recibieron algunas acciones de la empresa y acceso a un fondo que había creado años atrás. Ellos pensaron que les había tocado la lotería. No sabían que acababan de perder la partida. Al día siguiente de firmar los papeles, hice algo que nadie esperaba. Desaparecí. No literalmente, claro, pero para Laura, Brian y Melissa, fue como si me hubiera evaporado de la faz de la tierra. Cancelé mi teléfono, cerré mis cuentas en redes sociales y me mudé a una pequeña cabaña que había comprado deprisa y corriendo en una zona rural de Oregón, cerca de Bend, una propiedad de 10 acres en medio de la nada, sin vecinos, sin preguntas. Intentaron ponerse en contacto conmigo, por supuesto. En los primeros días, mi antiguo teléfono no paró de sonar. Mensajes desesperados de Laura. Richard, tenemos que hablar de los detalles de la pensión. Brian dejaba mensajes de voz. Papá, ¿dónde estás? Tenemos algunas preguntas sobre los fondos de la empresa. Melissa era más directa. Papá, esto es ridículo. No puedes simplemente desaparecer. Pero sí podía. Y eso fue exactamente lo que hice. Verano, otoño, invierno. Las estaciones pasaron en un silencio absoluto. Mientras ellos buscaban a Richard Hale, el hombre herido y traicionado, yo me transformaba en algo completamente distinto. Mi experiencia como director financiero no había desaparecido con el divorcio. En realidad, por primera vez en décadas, podía aplicarla por completo en beneficio propio. Monté una pequeña oficina en la cabaña, 3 monitores, conexión de fibra óptica vía satélite y todas las herramientas que un inversor profesional necesitaba. Empecé poco a poco. Operaciones diarias en bolsa, análisis de mercados emergentes, inversiones en empresas tecnológicas emergentes. Mi ventaja era evidente. 30 años leyendo balances, identificando empresas sólidas y separando el grano de la paja. En 6 meses había duplicado mi capital inicial. En un año lo había triplicado. Las criptomonedas estaban en pleno auge en aquel momento, y mi análisis conservador me mantuvo alejado de las trampas que arruinaron a tantos inversores aficionados. Mientras otros lo perdían todo con monedas meme, yo construía posiciones sólidas en empresas de blockchain con fundamentos reales. Pero el dinero era solo una parte de la ecuación. El verdadero proyecto era Richard Hale 2.0. Empecé a cuidar de mi salud de verdad. Gimnasio todas las mañanas, rutas de senderismo por los caminos de Oregón, alimentación equilibrada. A los 63 años estaba en mejor forma que a los 50. Dejé crecer mi barba, me compré ropa que realmente me gustaba, en lugar de aquellos trajes corporativos que había llevado durante décadas. Aprendí a tocar la guitarra, algo que siempre quise hacer pero para lo que nunca tuve tiempo. Y fue en uno de esos paseos matutinos cuando conocí a Clara. Llevaba una pequeña librería en Bend, una mujer de 52 años con el pelo canoso natural y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. También divorciada, sin hijos, pero con una pasión genuina por la vida que yo no había visto en años. Nuestra primera conversación duró 3 horas, hablando de libros, viajes, sueños que habíamos dejado abandonados por el camino. «Tienes una energía interesante», me dijo en nuestra tercera cita. «Pareces alguien que ha pasado por algo muy duro, pero ha salido más fuerte al otro lado». No se equivocaba. Clara y yo nos casamos en un pequeño juzgado de Bend después de 8 meses de relación. Nada extravagante, solo nosotros dos, 2 testigos y la certeza de que habíamos encontrado algo real. 6 meses después, adoptamos a Lily, una niña de 8 años cuyos padres biológicos habían perdido la custodia por negligencia. Ver a Clara cuidando de Lily, ver el amor puro en los ojos de aquella niña, me mostró lo que había perdido en Chicago, pero también lo que había ganado al perderlo. Mientras tanto, mis inversiones seguían creciendo de forma exponencial. 2 de las startups que financié fueron compradas por gigantes de Silicon Valley. Mi cartera de acciones generaba dividendos mensuales que superaban mi antiguo sueldo como director financiero. Compré terrenos, locales comerciales, participaciones y fondos de capital privado. En 3 años, mi fortuna era mayor que en toda mi vida matrimonial con Laura. Pero lo más importante era que era genuinamente feliz. Lily me llamaba papá, sin dudarlo. Clara me miraba cada mañana como si yo fuera la mejor parte de su día.
Habíamos construido una vida sencilla pero plena. Cenas en familia, escapadas de fin de semana a las montañas, noches jugando al Scrabble mientras Lily hacía los deberes en la mesa de la cocina. Fue en el 4.º año de mi nueva vida cuando llegó la primera señal. Me llamó mi abogado en Chicago. Richard, tu exmujer está intentando localizarme. Quiere renegociar los términos de la pensión. Al parecer, está teniendo dificultades económicas. ¿Dificultades económicas? Qué interesante. ¿Y mis hijos? Pregunté. También se han puesto en contacto. Brian menciona problemas con su negocio. Melissa. Bueno, la boutique cerró el año pasado. Está pidiendo asesoramiento financiero. Sonreí por primera vez en 4 años al pensar en mi antigua familia. Doctor Peterson, le dije a mi abogado, por favor infórmeles de que Richard Hale no desea ser contactado. Si insisten, tiene autorización para tomar las medidas legales necesarias para garantizar mi privacidad. Entendido. Pero, Richard, parecen realmente desesperados. Lo sé, respondí con calma. Es exactamente como lo había planeado. Era el momento de que la fase final de mi plan entrara en acción. Ellos me habían desechado porque pensaban que ya no tenía valor. Ahora descubrirían exactamente cuánto valía y cuánto costaba perderme. Los meses siguientes trajeron consigo una sinfonía de desesperación que yo observaba desde la distancia, como un director de orquesta que ve cómo se interpreta a la perfección su composición más compleja. Mi abogado, el Dr. Peterson, se convirtió en mi fuente de información sobre el derrumbe de mi antigua familia. Richard, me llamó una mañana de invierno. Necesito ponerte al día sobre la situación en Chicago. Tu exmujer, Laura, está en serios problemas. Al parecer, el otro hombre, Marcus, así supe cómo se llamaba, mostró su verdadera naturaleza pocos meses después de mi desaparición. No era el empresario de éxito que fingía ser. En realidad, Marcus era un estafador profesional que había identificado a Laura como una víctima fácil, una mujer recién divorciada con acceso a una cantidad considerable de dinero. La convenció para invertir en su supuesta empresa de importaciones, $200,000 procedentes de la división de bienes, más 50,000 que ella sacó del fondo de emergencia que yo le había dejado. Cuando Marcus desapareció con el dinero, Laura descubrió que la empresa ni siquiera existía legalmente. Los documentos eran falsos, la oficina estaba alquilada mes a mes y Marcus Johnson ni siquiera era su verdadero nombre. Ahora vive en un apartamento de un dormitorio en Cícero, continuó Peterson. Perdió la casa de Wetka. No pudo seguir pagando la hipoteca sin tu pensión complementaria. Ah, sí, la pensión. Otro aspecto de mi planificación cuidadosa. Cuando firmé los papeles del divorcio, mis ingresos oficiales eran solo mi sueldo base de Midwest Industries. Todas mis inversiones importantes estaban estructuradas a través de sociedades y fideicomisos que no se consideraban ingresos regulares. Esto significaba que la pensión se calculó sobre una base mucho menor de lo que Laura esperaba. Ella había planeado vivir cómodamente con los $1,200 mensuales que yo estaba obligado a pagar, más los rendimientos de las inversiones que obtuvo en el divorcio. Pero las inversiones que recibió eran precisamente aquellas que yo sabía que estaban a punto de depreciarse. Las acciones de Midwest Industries, por ejemplo. Yo sabía que la empresa tenía problemas de competitividad que no se harían públicos hasta meses después de mi divorcio. El valor de las acciones cayó un 60% durante el primer año. Las otras inversiones que dejé para la división eran igual de problemáticas. Fondos de alto riesgo que parecían sólidos a simple vista, pero que yo sabía que estaban artificialmente inflados. ¿Y sus hijos?, pregunté. Brian invirtió fuertemente en una startup de criptomonedas que prometía revolucionar los pagos digitales, respondió Peterson. Invirtió casi todo, el dinero de la división de bienes, un préstamo con garantía de su casa e incluso el fondo universitario de sus propios hijos. La empresa resultó ser un esquema Ponzi. Perdió $400,000. Brian siempre fue impulsivo. Incluso de niño quería los resultados más rápidos, los atajos más evidentes. Intenté enseñarle paciencia y análisis cuidadoso, pero siempre prefería confiar en su instinto antes que en una educación financiera sólida. Ahora, ese instinto
Le había costado el futuro de su propia familia. ¿Y Melissa? La boutique quebró el año pasado. Aparentemente, se expandió demasiado rápido. Abrió 2 tiendas adicionales sin capital suficiente para sostener el crecimiento. Cuando llegó la pandemia, estaba pagando el alquiler de 3 locales premium en Lincoln Park sin ingresos suficientes para cubrir los costes. Melissa tiene aproximadamente $200,000 de deuda. Mi hija, que siempre quiso lo mejor y lo más caro. Yo financié su primera boutique precisamente porque sabía que no tenía el temple para construir un negocio sostenible. Solo veía el glamour de ser emprendedora, no los números brutales que determinan el éxito o el fracaso en el comercio minorista. Están buscándote con más urgencia ahora, continuó Peterson. Laura llamó a mi despacho 17 veces la semana pasada. Brian envió una carta de 3 páginas explicando su situación y suplicando una conversación. ¿Y Melissa? Bueno, Melissa ofrece disculpas y promete que nunca más participará en ninguna conspiración contra ti. ¿Conspiración? ¡Qué palabra tan interesante! Por fin admitían que la fiesta de jubilación había sido una trampa. Richard, están realmente desesperados. Laura menciona que está considerando declararse en bancarrota personal. Brian podría perder su casa. Melissa está viviendo con su madre en el apartamento de Cícero. Escuché todo esto mientras observaba a Clara y Lily jugando en nuestro jardín. En realidad, en nuestra nueva casa. Un rancho de 600 acres que compré el año anterior, con vistas a las montañas Cascade. Lily estaba enseñando a Clara a montar a caballo en nuestro pequeño establo. Sus risas resonaban por todo el valle. «Doctor Peterson», dije finalmente, «pueden seguir intentando ponerse en contacto conmigo, pero mi posición no cambia. Richard Hale no desea comunicarse con esas personas. Lo entiendo, pero Richard, ¿y si intentan localizarte físicamente?» Laura mencionó la posibilidad de contratar a un investigador privado. Sonreí. «Pueden intentarlo, pero descubrirán que el Richard Hale de Chicago, Illinois, ya no existe en los registros públicos. El hombre al que buscan desapareció hace 5 años. Era cierto, había cambiado oficialmente mi residencia a Oregón, reorganizado todas mis empresas a través de estructuras corporativas complejas e incluso ajustado algunos detalles de mi registro civil. No de forma ilegal, por supuesto, simplemente aprovechando las complejidades del sistema legal estadounidense, que conocía muy bien después de 3 décadas como director financiero. «Pero, Richard, ¿son tu familia?» «No», respondí mientras veía a Lily correr hacia la casa gritando, «¡Papá, papá! ¡Mira lo que he aprendido! ¡Mi familia está aquí!». Esas personas en Chicago solo fueron una lección cara que pagué sobre la confianza y la lealtad. Era hora de enviar un mensaje final para cerrar ese capítulo de mi vida para siempre. Fue una mañana de primavera, exactamente 5 años después de mi fiesta de jubilación, cuando decidí hacerlo. Clara estaba haciendo tortitas en la cocina, mientras Lily practicaba piano en el salón. La música clásica llenaba la casa. Chopin, una de las piezas que estaba aprendiendo para el recital del colegio. Yo observaba esa escena doméstica perfecta cuando sonó mi teléfono. El doctor Peterson. Una vez más. «Richard, tengo que informarte de algo. Laura está en el hospital». Mi primera reacción fue nada. Ni ira, ni satisfacción, ni preocupación. Solo un vacío curioso, allí donde antes habían estado 3 décadas de emociones matrimoniales. «¿Qué ha pasado?», pregunté por cortesía. «Parece que sufrió un ataque de ansiedad severo. La están tratando por depresión y estrés financiero extremo». Brian llamó a mi oficina llorando, literalmente llorando. «Pide solo 5 minutos de conversación contigo. Dice que necesita orientación para salvar a su familia de la bancarrota total». Miré a mi propia familia. Clara me sonrió desde la cocina. Lily me saludó desde la sala de música. 5 años atrás, yo era solo un hombre que había dedicado toda su vida a personas que me veían como un cajero automático con patas. Hoy era un padre, un marido, un mentor para Lily, un compañero de verdad para Clara. «Doctor Peterson, quiero que envíe una carta a cada uno de ellos. La misma carta. ¿Puedo dictarla ahora?» «Por supuesto». Tomé aire profundamente. «Queridos Laura, Brian y Melissa, el hombre al que despreciasteis hace 5 años ya no existe. Lo que queda no ha olvidado. Me juzgasteis como a un jubilado inútil.
Ahora habéis descubierto cuánto os ha costado ese cálculo erróneo. No habrá segunda oportunidad, ni reconciliación, ni rescate financiero. Tomasteis vuestras decisiones basándoos en la avaricia y en la conveniencia. Ahora vivid con las consecuencias. Atentamente, Richard Hale. ¿Eso es todo?, preguntó Peterson sorprendido. No, incluya una foto. Esa misma tarde, Clara, Lily y yo posamos para una foto profesional frente a nuestra casa. No la cabaña inicial, sino la propiedad de 600 acres que había comprado en el tercer año de mi nueva vida. Una mansión de piedra y madera con vistas panorámicas a las montañas, los establos al fondo, el Tesla Model S aparcado en la entrada circular y la pequeña avioneta que compré para nuestros fines de semana en Seattle. En la foto, yo llevaba vaqueros y una camisa de franela, ropa que jamás habría considerado en Chicago. Clara estaba radiante con un sencillo vestido de verano. Lily sujetaba a nuestro Golden Retriever, Duke, al que habíamos adoptado el año anterior. Sonreíamos de verdad, los tres. En la parte de atrás de la foto escribí a mano: La familia Hale, Oregón, 2024, construida sobre el amor, no sobre el dinero. 3 semanas después, Peterson volvió a llamarme. Richard, tu carta ha causado impacto. Laura intentó llamar a mi despacho 46 veces el primer día. Brian envió una respuesta de 12 páginas que, sinceramente, no fui capaz de terminar de leer. Parece más una confesión de culpa que una carta. ¿Y Melissa? Bueno, Melissa se presentó personalmente en mi despacho de Chicago. ¿Qué dijo?, pregunté. Que habías ganado, que por fin habían entendido que para ti nunca fue cuestión de dinero, sino de respeto y lealtad. Quería que te dijera que están orgullosos del hombre en el que te has convertido, pero saben que es demasiado tarde. ¿Orgullosos? ¡Qué ironía tan fascinante! ¿Dijo algo más? Sí, preguntó si de verdad eres feliz. Cuando le enseñé la foto, se quedó en silencio casi 5 minutos. Luego dijo: parece 20 años más joven. Nunca le vi sonreír así cuando vivía con nosotros. Melissa siempre fue la más perceptiva de los 2 hijos. Al parecer, por fin había comprendido que el hombre que conocieron en Chicago no era realmente yo. Era solo una versión de mí, moldeada por décadas de responsabilidades y expectativas que nunca fueron recíprocas. Richard, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Sientes alguna satisfacción por su sufrimiento? Me tomé la pregunta en serio. ¿Satisfacción? No. ¿Alivio? Sin duda. Durante 5 años he cargado con la ira y la traición como una piedra en el pecho. Hoy esa piedra ha desaparecido, no porque ellos estén sufriendo, sino porque yo he construido algo mejor. Era verdad. Ver su derrumbe no me daba alegría, me daba cierre. Era la prueba de que había tomado la decisión correcta al desaparecer, al reconstruirme, al elegir el amor genuino por encima de una obligación tóxica. ¿Existe alguna posibilidad de que te lo replantees? Aunque se equivocaran, son tu familia biológica. Dr. Peterson, la familia no la define el ADN. La definen las decisiones diarias de amor, respeto y lealtad. Clara elige quererme cada mañana. Lily elige llamarme papá. Yo elijo proteger y cuidar a estas personas. Eso es familia. Y Laura, Brian y Melissa eligieron verme como un recurso financiero que explotar. Eligieron conspirar contra mí. Eligieron desecharme cuando pensaron que ya no tenía valor. Esas también fueron decisiones familiares, solo que no del tipo que construye, sino del tipo que destruye. 6 meses después, recibí una última actualización de Peterson. Laura se había mudado a una residencia asistida, subvencionada por el gobierno. Brian consiguió un trabajo como contable en una pequeña empresa en Rockford, reconstruyendo poco a poco su vida, pero sin recuperar jamás su antiguo nivel de comodidad. Melissa volvió a la universidad con 42 años para estudiar magisterio de educación primaria. Sobrevivieron. Eso era todo lo que quería saber. Hoy, 2 años después de enviar aquella carta, me despierto cada mañana en una casa llena de risas, planes y amor auténtico. Lily, que ahora tiene 15 años, está solicitando plaza en varias universidades, con una beca completa por méritos que se ha ganado ella sola, porque Clara y yo le hemos enseñado que los logros reales vienen del esfuerzo, no de la herencia. Clara ha ampliado su librería a 3 ciudades de Oregón,
y está pensando en escribir una novela. Yo, con 67 años, soy más feliz de lo que jamás habría imaginado. Mi fortuna sigue creciendo, pero ahora tiene otro propósito. No es para impresionar ni mantener a personas que me ven como un medio para un fin, sino para construir un legado real con gente que me quiere por quien soy, no por lo que tengo. A veces Clara me pregunta si echo de menos mi vida anterior. Siempre le respondo, no puedes echar de menos algo que nunca tuviste de verdad. La traición de Laura, Brian y Melissa no fue solo el final de un matrimonio y de unos lazos familiares. Fue el nacimiento del verdadero Richard Hale, un hombre que aprendió que la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino construir una vida tan plena que ellos se vuelven irrelevantes. Me enseñaron que el amor no se puede comprar, pero sí se puede perder, que la familia no es un derecho, sino un privilegio, y que, gracias por escuchar y hasta la próxima.